Bien, continuamos jóvenes con el tema que se refiere a circuitos de corriente alterna. Le he colocado acá como parte de repaso, porque hemos visto un par de análisis ya, hemos visto pues cómo se resuelven los análisis de circuito en corriente alterna, ¿verdad? Tanto de serie paralela. Entonces, recordando un poco los objetivos que vamos a ir trabajando, el primero tenemos que ser capaz de determinar las impedancias total de cualquier red de corriente alterna, llámese en serie o en paralelo. Y hoy vamos a trabajar con lo que se refiere y trazar el diagrama de impedancia y admitancia de cada uno, ¿verdad? De cada una de las redes que vamos a analizar. También adquirir confianza en el análisis de redes de corriente alterna en serie y en paralelo, ¿verdad? Los dos objetivos son los que hemos venido trabajando en clases anteriores, ¿verdad? Entonces hoy pues vamos a seguir trabajando, viéndolo como parte de repaso y implementando también la parte de los diagramas de impedancia, ¿verdad? Los diagramas fasoriales de cada uno de estos circuitos que vamos a resolver en esta clase. Muy bien. Tenemos siempre hablando en esta semana que se refiere al estrés. Vamos a continuar con esta otra técnica que es muy importante, que debemos de tomarlo en cuenta en esta parte que sería como el apoyo social, ¿verdad? Entonces esta relación o las relaciones sociales con otros individuos pues sirven para a menudo pues de fuente de ayuda psicológica, ¿verdad? O un instrumental, prácticamente son las personas que muchas veces pues compartimos nosotros cómo nos sentimos y ese apoyo que nos dan cada uno de nuestra familia, puede ser familia, amigo, nos da una orientación o nos da los ánimos de seguir adelante en cualquier circunstancia que nos encontremos y más que todo en la parte de estrés, pero recordamos que el estrés pues se abarca de cualquier situación. Entonces, el apoyo social puede ser muy importante tomar en cuenta también esta técnica, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a darle continuidad al contenido que es análisis de corriente alterna en la parte de desarrollo del diagrama de impedancia. En este caso sería un diagrama de impedancia que debemos de tomarlo en cuenta cómo lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces vamos a tener, en este caso en el diagrama de impedancia, vamos a tener una representación de lo que se refiere a la resistencia, a lo que se refiere al inductor y a lo que se refiere al capacitor, ¿verdad? También. Y una impedancia total, ¿verdad? En relación a lo que vamos a tener como resultado. Nos vamos a auxiliar del programa de GeoGebra para determinar estas magnitudes o determinar lo que sería el diagrama de impedancia, en este caso, el primer ejemplo. Entonces vamos a tomar de referencia que tenemos en este caso en la parte real, vamos a tener lo que se refiere a la resistencia y vamos a tener en la parte imaginaria a lo que se refiere al capacitor y al inductor, recordando que el número imaginario para lo que es al inductor pues se considera positivo y para el capacitor pues se considera negativo, ¿verdad? Entonces, en el objetivo se habla acá de determinar lo que es el diagrama de impedancia y el diagrama de admitancia de cada uno de ellos. En el caso de admitancia, cuando hablo de admitancia es prácticamente el inverso o el recíproco de cada una de las magnitudes, ¿verdad? A eso se refiere lo que sería la admitancia, ¿verdad? Cuando nosotros lo veíamos en corriente o análisis de corriente directa, ¿verdad? Que hablábamos de un valor de impedancia era relación, el recíproco de la resistencia, y recordemos que la unidad de medida pues somos Siemens, ¿verdad? Entonces acá hablamos de impedancia, hablamos de un análisis de corriente alterna, ¿verdad? Entonces estamos representados por la letra Z mayúscula, ¿verdad? Entonces, y la admitancia es representada por la Y, ¿verdad? Entonces vamos a retomar este ejercicio. Como mencionaba, lo vamos a hacer o lo vamos a resolver pues de una vez para visualizar o representar lo que sería el diagrama de impedancia, ¿verdad? Entonces vamos a auxiliarlo del del programa de GeoGebra. Recordemos que el GeoGebra pues lo puede trabajar en línea o lo puede instalar en su ordenador, ¿verdad? En mi caso pues lo tengo instalado y lo vamos a auxiliar de esa manera, como lo tengo instalado, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá que tengo impedancia 1, tengo impedancia 2, tengo la impedancia 3 y tengo lo que sería la impedancia total. Entonces vamos a trazar estas cuatro, ¿verdad? Vamos a trazarlas, estas cuatro impedancias en un diagrama fasorial.
Entonces vamos a empezar con la resistencia que corresponde a 6 ohmios. Entonces vamos a ir a nuestro programa de GeoGebra. Y vamos a ir a la parte de acá para ir representando cada uno de ellos. En las clases anteriores, pues teníamos que íbamos a expresarlo en forma polar, lo teníamos ya en forma polar que habíamos hecho las representaciones. En forma rectangular, pues se puede, ¿verdad? Acá pues no me acordaba cómo desarrollarlo, pero revisando ya un par de tutoriales, viendo un par de videos, pues ya se puede ver, ¿verdad? Que se puede representar dichos números, ¿verdad? Entonces vamos a empezar acá con la impedancia 1, ¿verdad? Vamos a ponerle lo que es Z. Al representarlo con guión bajo, pues me hace el subíndice 1. Entonces la impedancia 1, pues vamos a indicar que esto va a ser igual al valor de la resistencia o al valor real que tenemos, ¿verdad? Entonces el valor real de esta impedancia, pues, ¿se acuerdan? Es de 6, me confirman ustedes, 7,6. A la hora de cambiar pestaña, pues tendría que volver a digitar nuevamente acá en GeoGebra, pero creo que es de 6, ¿verdad? Es de 6 ohmios, entonces vamos a poner 6 ohmios, y para poderlo graficar este dato, pues le vamos a poner que está sumado con el número imaginario, pues le vamos a dar un valor de 0, en este caso va a ser 0i, la representación de esto, ¿verdad? Que vamos a tener. Entonces, si usted observa, ya de una vez me lo está trazando, ¿verdad? Ya me puse el punto de 6, entonces ahí estaría ya graficado, ya vamos a representarlo en forma de vector, ¿verdad? Entonces, en este caso, estaríamos trazando lo que sería la impedancia 1. Entonces, le damos Enter, y como usted observa, ya me trazó lo que es el punto de la impedancia 1, ¿verdad? Entonces, hoy sí regresamos al material. Aquí tenemos que este es de 6, tenemos la otra que es de 10 y tenemos 12, ¿verdad? Entonces tenemos del inductor, recordemos que es positivo, ¿verdad? Que corresponde a 10. Entonces vamos a regresar a GeoGebra. Entonces regresamos nuevamente acá, que sería la impedancia 2. Guión bajo, vamos a ponerle 2 y esto va a ser igual a 10, ¿verdad? 10 y esto corresponde ahí. Ahí, ¿sí? Entonces, tenemos ya, pues, igual el punto ya lo coloca él, ¿verdad? Entonces aquí solamente corresponde darle Enter. Tenemos, vamos a hacer un poco más pequeño para que logremos ver lo que es el punto. Aquí ya está la impedancia 2. En la parte de admitancia cambia esto, ¿verdad? Lo que es el inductor es expresado en la parte negativa y el capacitor pasa a ser a la parte positiva cuando hablamos del diagrama de admitancia, ¿verdad? Pero de impedancia, pues, respetamos según cómo está el signo, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá lo que sería la impedancia 2, ¿verdad? Perdón, la impedancia 3. Y la impedancia 3, guión bajo, sería 3. Y esto va a ser igual a menos 12. Entonces vamos a tener acá menos 12i, ¿verdad? Entonces observamos que igual él lo traza, ¿verdad? Y esto va a ser igual. Entonces tenemos ya los 3 valores de impedancia. Ahorita tenemos graficado cada una de las impedancias. Como vuelvo a mencionar, ya más adelante lo voy a expresar ya con forma vectorial cada uno de ellos, ¿verdad? Porque aquí me dice el enunciado, si regresamos. El enunciado me dice determina la impedancia de entrada de la red, ¿verdad? De serie, ¿verdad? En este circuito. Y me dice que traza el diagrama de impedancia, ¿verdad? Entonces hasta ahorita hace falta representar lo que sería la impedancia total. Entonces, haciendo uso del programa, ¿verdad? Vamos a determinar ese valor, ¿verdad? Entonces acá vamos a llamarle igual, vamos a poner lo que es Z, pero en este caso le vamos a poner total, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual y pues operar con ayuda de GeoGebra, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que sería la Z1, tendríamos Z-1 más, vamos a tener acá lo que sería Z-2, más la impedancia 3, ¿verdad? Más Z-3. Tendríamos el valor de la impedancia, ¿verdad? Entonces ya de una vez, si usted observa, me da el valor. Y si lo operamos con la calculadora, pues llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Entonces damos Enter y tenemos ya representado lo que es el punto, ¿verdad? Entonces hoy corresponde hacerlo la parte vectorial o la representación del vector, ¿verdad? Entonces vamos a auxiliarnos acá con el vector
Y desde el punto de origen, ¿verdad? Vamos a trazarlo para Z1. Vamos a ir haciendo en orden como lo íbamos determinado. Vamos a tener aquí para la impedancia 2. Luego vamos a tener acá para la impedancia 3. Y luego acá vamos a tener para la impedancia total. ¿Sí? Y tendríamos ya acá pues lo que sería mi diagrama pues fasorial representando lo que serían las impedancias, ¿verdad? ¿Sí? Acá pues también podemos ponerle lo que serían las magnitudes. Las magnitudes pues es la que está expresado en forma rectangular de cada uno de las impedancias, ¿verdad? Que están encontradas en el diagrama fasorial. Entonces vamos a tomar acá lo que corresponde el reporte para poner la respuesta, ¿verdad? O plantear el desarrollo que me está pidiendo el enunciado. Entonces le vamos a dar acá nuevo y vamos a copiar lo que sería nuestro diagrama fasorial. Y tendríamos esto, ¿verdad? Y esto lo trasladamos a nuestro documento acá. Y tendríamos la solución, ¿verdad? Vamos a hacerlo más pequeño para que quede en una sola página. Todavía más pequeño, esperemos que se logre visualizar. Creo que sí. Vamos a hacer más pequeño el circuito. Y entonces aquí tendríamos, ¿verdad? Ya la solución, lo que dice, determina lo que sería la impedancia de entrada. La impedancia de entrada pues ya la tenemos acá. Así que nos daba un resultado de, ¿cuánto? De 6 menos 2i, ¿verdad? Es el resultado que nos daba, ¿verdad? Entonces, haciendo uso del programa de GeoGebra, ¿verdad? Entonces, regresamos acá. Y lo que me dice, debo de trazar lo que sería el diagrama de impedancia y este sería el diagrama de impedancia. No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. Voy a cambiarlo para que se logre ver. Que igual, como mencionaba, podemos ver lo que serían las magnitudes. Podemos visualizarlas. No sé si tenemos dudas con el primer ejemplo. Señoritas, caballeros. ¿Todo bien? Vaya, no sé si tienen abierto el programa, ustedes, como vuelvo a repetir, GeoGebra lo puede trabajar en línea o instalan lo que es el programa, ¿verdad? Esto porque en un ejercicio pues puede plantearse de esa manera, ¿verdad? Que presente lo que siga el diagrama de impedancia y pues sería de compartir lo que es el archivo también se puede guardar, ¿verdad? Y puede compartir lo que es la solución, si lo pide el enunciado o si no, pues solamente comparte lo que sería la captura que he desarrollado de la representación del diagrama fasorial. Entonces tendríamos acá ya el primer ejemplo, ¿verdad? Vuelvo a hacer la pregunta, no sé si tenemos duda en esta representación. Y esto sería con respecto a impedancia. Cuando hablamos de admitancia, pues debemos de aplicarle lo que sería el inverso a cada uno de ellos, ¿verdad? Y la representación se cambiaría, ¿verdad? Cambiaría para la Z2, pasaría para donde está Z3 y Z3 pasa donde está Z2. Eso es lo que tendríamos de cambio también. No sé si tenemos dudas, jóvenes, si no, pues pasamos al siguiente ejemplo. Pablo, no sé si tenemos dudas. O Hazel. No, profe. Todo bien. Pues entonces pasemos al siguiente ejemplo, siempre utilizando la misma herramienta, auxiliando de la misma herramienta para ir desarrollando lo que sería el ejercicio, ¿verdad? Para que tengan otra alternativa, ¿verdad? Para no desarrollarlo en lo que sería en su calculadora, ¿verdad? Sí, sino que también lo podemos desarrollar directamente acá en GeoGebra, ¿verdad? Estos análisis. He buscado valores que en estos circuitos, pues que se puedan representar en los diagramas, hay magnitudes que son más grandes
Ya hemos visto en ejercicios anteriores de que las magnitudes son más grandes y representarla en el diagrama fosorial pues se sale de lo que sería la parte acá. Vaya. También, pues, bueno, en este pues solamente hemos trabajado en relación a las resistencias. Si queremos hacer el diagrama en una representación de una senoidal, también lo podemos desarrollar, ¿verdad? Aquí en GeoGebra también se puede hacer esa gráfica de la senoide, ¿verdad? Vamos a ir al otro ejemplo. También igual aquí es básico, aquí me dice determinar lo que sea la impedancia total, determinar el voltaje de la R2, determinar el voltaje de la resistencia y determinar el voltaje de la bobina, ¿verdad? Y me indica acá que debo de trazar el diagrama fasorial. ¿De acuerdo? ¿Dudas con lo que vamos a determinar o con lo que observamos en el circuito? O sea que el diagrama fasorial es distinto. El fasorial viene siendo lo que hemos trabajado acá. Lo único que ya no vamos a nombrarlo como Z, ¿verdad? Sino que en este caso vamos a cambiarle a uno que se va a llamar, en esto uno va a ver que se va a llamar Z total, el otro que vamos a graficar va a ser el voltaje de la resistencia y el otro que vamos a representar sería el voltaje del inductor, ¿verdad? Eso es lo uno. Y en relación con quién lo vamos a representar, en relación a la fuente, ¿verdad? A la fuente de voltaje. Eso es lo único que vamos a agregar más, o sea que serían 4 representaciones en el diagrama fasorial. Siempre sería esta misma representación. Lo que va a cambiar, vuelvo a insistir, son las etiquetas que se le ha dado a cada uno de ellos. No sé si con eso ayudo, Hazel. Sí, creo. Va, muy bien. Entonces pasamos acá. Más dudas, comentarios con lo que está pidiendo, con lo que observamos en el circuito. No. Vaya. Si observamos en el valor de la fuente me está dando 141.4, ¿verdad? ¿Sí? Esto hay que convertirlo a un valor eficaz, por decirlo así, porque el dato que tenemos acá sería un valor pico, por decirlo así, un valor representado en una senoidal. Entonces sería de convertir este valor para poderlo operar con los demás, hacer una operación pues a un valor eficaz. No sé si me doy a entender con esta parte. Y como estamos trabajando en corriente alterna, ¿sí? Recordando, ¿verdad? Cuando usted estaba viendo, quiero ver, cuando estaba viendo en transformadores en segundo año, ¿se acuerda de dichas conversiones? ¿Se acuerda del raíz de T2? ¿Se acuerda de ese dato? ¿Se acuerda de dichas conversiones? ¿Cómo lo desarrollaba? ¿Verdad? No, profe. Ahí, entonces, en este caso, digamos, con la calculadora, desarrollenme la multiplicación de 141.4 por raíz de 2, creo que sí, multiplicación. Regáleme ese dato, creo, o es división. Quiero ver. Hágame la multiplicación de solo 141.4 por raíz de 2. No sé calculadora. 199.96. ¿Perdón? 199.96. 199. Entonces estaríamos hablando de 200 prácticamente. 200 estaríamos hablando. Si lo hace división, ¿cuánto le da? 141.4 entre raíz de 2. 99.98. Creo que ese sería, porque sería un valor de 100, porque sería un valor eficaz, ¿sí? Y el valor pico siempre es mayor, ¿verdad? Que el valor eficaz. Entonces estaríamos hablando de 100, ¿sí? Un valor de 100 acá, ¿de acuerdo? Entonces el valor de la fuente pues correspondería a 100, ¿sí? Entonces tendríamos 100, primero debemos de determinar lo que es la impedancia,
lo que sería la representación de las impedancias, podemos ponerlo porque de una vez podemos ir operando lo que serían ahí en GeoGebra para ir haciendo las representaciones de cada una de las magnitudes, ¿verdad? Entonces, pero para representarlo podemos ocultar para la resistencia y para el inductor, ¿verdad? Podemos ser diferente esa parte, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos representar directamente lo que sería la impedancia total. La impedancia total pues sería representar este número complejo, este número rectangular, ¿verdad? Que corresponde a 3 más 4. Entonces vamos a raíz de 2 sería. Ahí. Entonces tendríamos Z total, ¿verdad? Vamos a ir a GeoGebra. Vamos a borrar todo lo que tengo para hacerlo el siguiente ejercicio. Vamos a poner una vez Z total acá, ¿verdad? Sería pues Z-T y esto sería igual. ¿Cuánto era? ¿Me ayudan de cuánto era la impedancia? 3, ¿verdad? 3 la parte real, más 4 la parte imaginaria, creo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, mis estimados? Y si no, pues, sí, así era, ¿verdad? Vamos a ver el material. Sí, 3 y 4. Y entonces tendríamos ya lo que se refiere a impedancia total. Ya tenemos, este sí lo vamos a graficar. Como mencionaba, ¿verdad? Iba a poner las impedancias individuales separadas, pero no es necesario porque podemos plantear de una vez lo que sería la impedancia total. Y como solamente tenemos 2 elementos conectados, bueno, con la fuente serían 3 elementos, pero considerando la parte de impedancia total, solamente tendríamos 2, ¿verdad? Que sería el valor de la resistencia de la parte real y de la parte imaginaria que corresponde a los 4 de lo que es el inductor, ¿verdad? Entonces tendríamos acá ya planteado lo que sería la impedancia total. Hoy pues pide, ¿verdad? ¿Qué más pide? Pide que determinemos lo que es el voltaje de la resistencia, ¿verdad? Y me pide también lo que es el voltaje del inductor. Entonces lo podemos hacer haciendo uso también de la regla divisora de voltaje o lo podemos hacer también planteando lo que sería ley de Ohm. Los 2 métodos pues podemos llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a plantear, vamos a escribir lo que sería la fuente. La fuente y vamos a ponerle E. Y esto va a ser igual a 100, ¿verdad? 100 con ángulo, bueno, en este caso con ángulo 0 sería expresado acá. Vamos a ver, creo que era paréntesis y era punto y coma acá. Y vamos a poner 0 y vamos a poner lo que era el ángulo. Aquí está. Y en este caso pues lo ha trazado, pero es más. Y vamos a ver. Ahí está. Sí. Sí se ha trazado, pero está más separado, ¿verdad? Lo que sería el voltaje. Hoy pues podemos determinar lo que sería la corriente total. Acá igual lo podemos hacer. Puedo determinar lo que sería I, vamos a poner I mayúscula, guión bajo, y lo vamos a poner total, y esto va a ser igual. Y aquí podemos plantear, ¿verdad? Lo que sería la Z total, perdón, el voltaje que corresponde a E, ¿sí? Y puedo indicar entre, ¿verdad? Aquí, entre la Z total. El resultado, pues vamos a tener acá de Z, vamos a ver Z, vamos a poner guión bajo y total. Vale. La respuesta, pues si usted observa, me la está dando en una representación, pues, rectangular, ¿sí? Rectangular es la respuesta que me está dando acá, lo que sería GeoGebra.
Este dato lo podemos cambiar. Quiero ver si me acuerdo muy bien si era aquí en este punto. Quiero ver propiedades. Y voy a quitar esta parte acá que se me estorba. Tantas pestañas que se habilita son pues. Vamos a ver, pero sí me acuerdo recuerdo que tenía una parte de decir que lo usaba en polar, pero no me acuerdo dónde estaba. Coordenadas número complejo, coordenadas polares. Creo. Sí, polares. Y aquí estaríamos ya viéndolo en forma polar. ¿Ya? Entonces tendríamos lo que es la corriente total, que esto, ¿verdad? Que en el circuito no lo está, o en el enunciado, lo que estamos planteando acá, no lo está, acá no lo está pidiendo, ¿verdad? Pero en el circuito sí lo tenemos indicado, que sería la corriente, ¿sí? Lo vamos a dejar indicado. Dije que solo íbamos a representar lo que era la impedancia, el voltaje, la resistencia, el voltaje de L, pero igual pues lo podemos expresar acá, ¿sí? Vamos a dejar la corriente, vamos a ir con encontrando el voltaje. Entonces vamos a aplicar siempre ley de Ohm para determinar cada uno de los voltajes y regresamos. Entonces vamos acá. Vamos a poner voltaje de la resistencia, vamos a poner V, guión bajo, y vamos a poner RK. Va a ser igual. Voltaje aquí es igual. Jóvenes, ley de Ohm. Intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Entonces vamos a tener acá lo que es I total, ¿verdad? I, guión bajo T, y lo vamos a multiplicar por Z. Bueno, aquí no tenemos no pusimos lo que sería la impedancia, lo que era Z1 y Z2, pero podemos poner directamente por 3, ¿verdad? ¿Sí? Y estaríamos acá con el voltaje de la R1, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y me lo he expresado ya de forma polar, que sería 60, ¿verdad? 60 voltios con un ángulo de 306.87 grados. ¿Sí? Entonces tendríamos ya la otra parte acá, de lo que se refiere al voltaje de la resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Si utilizamos también, ¿verdad? Si escribíamos lo que era la impedancia de cada uno, podíamos sustituir aquí una vez, poner impedancia 1, ¿verdad? Pero como tenemos el valor de la impedancia, no hay ningún problema de desarrollar esta operación. Luego, pues, vamos con el voltaje de la bobina, ¿verdad? V-L, esto va a ser igual nuevamente la I-T, que es la corriente total, multiplicado por 4I, ¿verdad? Aquí sería 4I. Y tendremos lo que sería el resultado también de la resistencia. Aquí pues no está expresado en polar, pues vamos a ver. Recordemos que voltaje, corriente, todo eso lo debemos de expresarlo en forma polar. Entonces vamos a ir a propiedades, ya estaban avanzados, ¿verdad? Y en álgebra, sí, coordenadas polares. Y si esto lo hacemos como hemos trabajado en clases anteriores, haciendo uso de la calculadora, pues llegamos a la misma respuesta, el mismo resultado vamos a tener. ¿Ya? Entonces aquí pues solo faltaría podemos obviar la impedancia, porque es bien corta a la hora de pasarlo a la parte del diagrama, se puede obviar lo que es la impedancia y solo dejamos lo que serían las magnitudes de voltaje y corriente, ¿verdad? Entonces hacemos el complemento de la forma de representación vectorial. Tendríamos a partir del origen, tendríamos el valor de la fuente, tendríamos el valor voltaje de la bobina, tendríamos la corriente total y tendríamos el voltaje. Y se cumple lo que se ha hablado, lo que hemos visto en teoría, ¿verdad? ¿Se acuerdan del de fase y lo que deben de estar en fase? ¿Se acuerdan de esos resultados?
o de esas representaciones, aquí lo podemos observar, ¿verdad? Si tenemos en la parte resistiva, tanto la corriente y el voltaje van a estar en fase, aquí lo observamos, están en fase. Y si tenemos el voltaje de la bobina con respecto a la corriente de la bobina, hay un desfase de ¿cuánto? De 90 grados. Y aquí tenemos el desfase de 90 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos acá, vamos solo para representar un par de cosas, perdón, para dejarlo un poco ordenado. Vamos a ir a esto y vamos a cambiar de color a la corriente, vamos a bajarle en rojo. Y creo que voy a tomar la que está afuera. Aquí está. Este lo vamos a bajar en rojo. Y el punto lo puse en rojo, pero vamos a cambiar este primero en rojo. Y vamos a ir otra vez a la parte del doctor para dejarlo distinto. Tendríamos acá la representación del voltaje y representación de lo que sería la corriente que está ahí en rojo, ¿verdad? Entonces esto nada más corresponde copiar esta parte y poner el resultado en el circuito que ya tenemos. O en el documento que tenemos acá, tendríamos la respuesta. Porque dice que haga la representación del diagrama fasorial. Todo el procedimiento está en el programa, ¿verdad? Aquí está todo el procedimiento de cada una de las situaciones que hemos aplicado, cada fórmula que hemos aplicado en la solución del diagrama fasorial. No sé si en este otro ejercicio sí tenemos dudas o si alguien nos está trabajando, que sí me gustaría que lo estuvieran repasando también en GeoGebra, pues, si tienen algunas dudas en relación a esto. No sé si tenemos dudas. No sé, dígame. puede estar yendo ya al colegio. Sí, hijo. Sí. Ah, gracias. Bueno, ahí no sé si tenemos otra duda en relación a este ejercicio, otro comentario. Que esto pues, vamos a ver si hago algo más. Quiero ver si me va a permitir aquí. Pero en esto, no sé si voy a poder solo representar. Pero no sé si me permite copiar esto o no. Y ahora, ¿cómo sería esta parte? Tengo la magnitud, tengo el ángulo. Vamos a una cosa, sería ¿quién se graba estos datos? Pues, bueno, los vamos a copiarlos para hacer una representación en relación al voltaje y la corriente. Ahora tenemos el voltaje L y tendríamos la corriente. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que veamos otra parte. Espero que salga este otro ejemplo que quiero darles. Necesito estos datos. Y nos vamos a ir con esto. O antes de explicar otra cosa, no sé si tenemos dudas acá, jóvenes, en esta solución.
para hacer la otra demostración. Espero que me funcione porque la vez pasada por la escala tuve que cambiar escala y medio se logró ver lo que quería hacer. No sé si tenemos dudas. Señoritas, caballeros. Creo que no está bien. Por el Muy bien, momento. profe. Va bien. Entonces vamos a hacer la representación. Espero de hacerla simultánea. Acá vamos a hacer la representación. Espero que me funcione acá en esto. Vamos a ver. ¿Se acuerda de la... Quiero ver cómo sería. Bueno, voy a copiar el dato ese porque sí necesito los valores que teníamos acá. Entonces, y vamos a pegarlo por acá. Vale, pero los puntos pues no los necesito. Y vamos a ponerle I total. Vamos a ver I total. I total, vamos a ver, y bajo T, base A de X sería acá. De X va a ser igual a la magnitud. La magnitud sería 20, en el caso de la corriente total, 20. Aquí va el seno. Y aquí vamos con el ajá. ¿Se acuerdan? Si pongo este número, ¿por qué lo coloco? Dice alguien que sí se acuerda de esto. 377. Esto pues lo vio creo que en el análisis de transformadores también, creo, en esos análisis en alterna, creo que vieron en segundo año, no sé si vieron en relación a esos 377, ¿a qué se refiere? Aquí ahorita, ¿se recuerdan esos 377? Vamos a ver, otra vez el chat. No me acuerdo. No. Pero, va bien, vamos a ver aquí. A ver, ¿alguien más aquí? Ni idea. Vamos a ver. Regresemos al circuito. Veamos donde tenemos expresada la magnitud. Lo único que aquí pues habíamos hablado que es valor pico. Tenemos que pasar al valor eficaz. Ya lo pasamos, que es un valor de 100. ¿Y qué representa doble lugar? ¿Nos acordamos? Cuando empezamos a ver los análisis de circuitos alternos, veíamos una representación. ¿O qué es W? Quiero ver si está aquí en el material. A ver, material V, vamos a ver si está al final. Dice otros. No está. No está, pero aquí aparece también nuevamente V. ¿Se acuerdan? Jóvenes. Frecuencia angular, muy bien, frecuencia angular. ¿Ya? Entonces, como estamos trabajando en corriente alterna, ¿de cuánto es la frecuencia acá en nuestro país? Recordemos que según los países, según tanto en Europa o acá donde nosotros también, pues hay diferentes frecuencias de trabajo. Muchas veces cuando se compran equipos se pregunta si son tropicalizados
Y esa palabra tropicalizado se refiere a la frecuencia, si va a trabajar tanto la frecuencia que está en otro país como en nuestro país también, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Entonces, muy bien, la frecuencia acá en nuestro país es de 60 Hz. Entonces, esa parte de 60 Hz, ¿se acuerda de la fórmula de cómo determinar W? ¿Nos acordamos? Que sería 2pi y tenemos en relación a la frecuencia también, ¿verdad? Entonces, de ahí viene este resultado. Cuando estamos, esto que tenemos acá, 377. Aproximadamente, ¿verdad? Sí. Aproximadamente tenemos ese resultado. ¿De acuerdo? Ahí, ¿quién lo acompaña acá? Porque vamos a tener el valor de X, ¿sí? Y aquí vendría lo que sigue el ángulo más el ángulo. Tenemos acá que es de 306.87. Ya. Y con esto me tendría que graficar lo que sería ya la señal. A ver si me lo grafica. Oye, eso es lo que yo les mencionaba, que me lo sombrea, pero es por la escala en la cual estamos representando esto. En línea yo lo traté de hacerlo, pero en línea no me aparecía la opción de cambiar escala, ¿sí? Vamos a representar las demás magnitudes para poder cambiar las escalas así completas, para que visualicemos lo que serían las gráficas de cada uno. ¿De acuerdo? No sé si tenemos duda, hasta ahorita lo que acabo de explicar en relación a la senoidal. Aquí estamos graficando la senoidal. O sea, anteriormente hemos obtenido los valores del diagrama fasorial, ahora haciendo la representación de la senoide, ¿verdad? Para que veamos también el comportamiento cuando se adelantan o se atrasa o cuando están en fase, lo que serían el voltaje en el caso ¿cómo se llama? De la resistencia, ¿verdad? Que están en fase y en el inductor pues estaríamos en un desfase. No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. Si no, pues seguimos la otra representación acá. Vamos a poner lo que sería ya los voltajes. Vamos a poner lo que sería el voltaje de la resistencia. Voltaje guión bajo aquí sería de R. De X, ¿verdad? De X igual. La magnitud aquí pues corresponde a 60. Y tendríamos seno. Aquí utilizamos siempre 377. Recordamos que X es referido al tiempo, ¿verdad? Tiempo. Por eso estamos colocando acá lo que es X. Eso es lo que se refiere a X que faltaría operar con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos más el ángulo que sería de 306.87. Y tendríamos ya la otra gráfica, ¿verdad? Del voltaje de la resistencia. Hoy vamos a poner el voltaje de la bobina. Vamos a ver, voltaje L, V, guión bajo, L, de X, ¿verdad? Aunque quiero ver, sí, bueno, me lo está graficando. Aunque debemos ir cambiando acá el de, bueno, sí, ahorita me lo está presentando, parece que no va a presentar error. Vamos a ver aquí la magnitud es de 80, seno, aquí nuevamente 377, X, más el ángulo que es de 80. 80, perdón, no 80, es de 36. 36.87.87. Y ya tendríamos la gráfica. ¿Cómo cambiar la escala? Ahorita vamos con eso, cómo cambiar la escala.
Va bien, en línea sí, si lo está trabajando en línea, Priscila, ahí sí no logré hacerlo, ¿sí? No encontré el menú, ¿verdad? Pero acá he instalado en la PC sí. Va bien, voy a borrar la imagen que teníamos de la magnitud porque ya la copiamos. Va bien, entonces ahorita vamos con eso. Ahí le damos acá en la área donde estamos trabajando, le vamos a dar clic derecho y lo vamos a ir a la parte donde dice, aquí dice eje X y eje Y. Y si ustedes fijan, aquí estamos con respecto a las escalas, ¿sí? Nos vamos a ir a la más alta para ver si me logra verlo o logro ver la gráfica, pero entonces vamos a ir acá a la 1 en 1000. Vamos a dar 1 en 1000. Y usted observa ahí lo que tenemos ya, ¿sí? De las dos que hemos graficado. Con respecto a la resistencia, los colores, sí tenemos un desfase, se logra ver poco el desfase, pero realmente recordemos que por la escala es que no logro ver exactamente lo que sería lo que teníamos los 90 grados, ¿verdad? Por esa razón no se puede lograr ver, pero sí, más o menos, digamos que sí, ¿verdad? Y por las magnitudes que tenemos, y no se logra distinguir, pero sí estaríamos hablando de esto. Si deshabilito ahorita lo que sería solamente lo que es la del inductor y observo lo que es la de la corriente total y el voltaje de la resistencia, y observamos que sí están en fase, ¿sí? Con la parte del inductor igual existe el desfase, ¿verdad? Que es mínimo, ¿verdad? Pero por la escala no logramos ver esa diferencia, pero sí tendríamos un desfase, ¿no? No se logra ver mucho, pero sí tendríamos ese desfase que corresponde a 90 grados, ¿sí? Ya. Va en línea, como vuelvo a repetirlo en línea, no pude encontrar dónde estaba el menú del cambio de escala, ¿verdad? Pero acá en el instalado sí logramos ver ese comportamiento. Va bien. Esto por si se pide también, ¿verdad? Graficar la senoide en relación al circuito que se está planteando, ¿verdad? No sé si tenemos dudas, jóvenes, hasta acá, en relación con esta segunda representación. Siento que es más fácil hacer los circuitos o hacer el proceso acá en este programa para no estar ahí pues en la calculadora, pues que sí, pues la que le proporcioné, pues se puede hacer todas las operaciones. En el caso de la que utilizan, pues normalmente la científica es ir haciendo las conversiones de rectangular a polares, pero acá pues nos damos cuenta que se está planteando. Y como parte del proceso o solución del ejercicio, pues se puede compartir como constancia el archivo que se genera, pues lo que sería GeoGebra, o se hace la captura de los procesos que me está planteando al lado izquierdo. Ya vamos a pasar al siguiente ejemplo, como vamos a desarrollar. No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. Estamos con el ejemplo 2 y tenemos la representación fasorial. Tenemos los resultados. Bueno, faltó que también puedo ver esas magnitudes, esta representación de magnitudes se puede ver también acá directamente en el diagrama. En el otro lo vamos a habilitar, ¿verdad? Porque me tocaría escribir otra vez las operaciones. En el siguiente ejemplo vamos a poner los resultados de cada una de las magnitudes que hemos representado. Vuelvo a insistir, no sé si tenemos dudas. Bien sabe que la dinámica de evaluar, de mi forma de evaluar, siempre evaluar lo que se ha explicado en clase, no preguntar algo diferente, ¿verdad? Siempre lo que se ha explicado en clase. Entonces ya tiene herramientas de uso calculadora, como lo hemos trabajado normalmente al inicio, y lo hemos trabajado acá en GeoGebra, por eso pues les insistí en la clase anterior que quería pues que estuvieran pues presentes, ¿verdad? Y pues de antemano muy agradecido a todos presentes en la clase de hoy. Falta un par de ejemplos todavía que discutamos.
No sé si tenemos dudas en este ejemplo 2. Señoritas, caballeros. No, pasamos al siguiente, entonces. Vamos a bajar un poquito más para que se pase a la página siguiente. Muy bien. Tendríamos el siguiente, el ejemplo 3, dice que determine los valores indicados en el circuito y trace el diagrama fasorial. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina, el voltaje del capacitor y vamos a determinar la corriente, ¿verdad? Y también debemos de determinar lo que sería el voltaje. ¿De cuánto sería el voltaje Carlos? Como primer punto. ¿50 voltios? 50 voltios, muy bien. Entonces, déjenme pasarme ya al álgebra. Vamos a darle bajar. Usted puede ir guardando cada procedimiento de esto. Vamos a regresar a la escala normal. En 1 en 1. Creo que estaba en 1 en 1. Sí. Para acá aparte. Vale, entonces teníamos el primero acá que me dijo ángulo de 0, aquí no le presenta ningún ángulo, así que vamos a asumir que está en ángulo de 0. En otras condiciones sí me presenta el ángulo, ¿verdad? En este caso no presenta el ángulo, así que se asume que es un ángulo de 0, ¿verdad? Entonces vamos a partir con este valor, a escribirlo acá. Hablábamos de la igual, ¿qué? Hola. 50 me digo, ¿verdad? 50, un ángulo de 0. Estaríamos acá, 50. ¿Sí? Es el primer que tenemos. Hoy vamos a determinar lo que sería la impedancia total, o como les indicaba anteriormente, que también podemos escribir las impedancias. Vamos a escribir todas las impedancias y ir viendo acá otra forma de hacerlo, aunque es más corto no escribiéndola, porque es un circuito serie y ya tenemos los valores, pero para forma de ejemplo y tener un poco ordenado, vamos a escribir todas las impedancias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a tener la impedancia 3, 7 y 3, ¿verdad? Entonces vamos a tener la primera impedancia, va a ser Z-1, este es igual a 3, y solamente para que me lo represente, vamos a poner acá 0i. Y luego tenemos la impedancia 2, es de 7i, ¿verdad? 7i. Y luego tenemos la impedancia 3, Z-3, estaríamos hablando de menos 3i, menos 3i. Vale. Aquí tenemos la representación solamente de las impedancias, ¿verdad? Pero como no me está pidiendo el diagrama fasorial de impedancia, pues vamos a desactivarlo. Eso no me está pidiendo. Si me pide la impedancia total, vamos a ver, impedancia total, no pide, bueno, sí la debo determinar, pero no pide que la represente, ¿verdad? Solo vamos a representar lo que está acá en azul, ¿sí? La fuente también, tomando la fuente de voltaje, pero lo demás no lo vamos a representar. Entonces, pero sí necesito el valor de la impedancia total, ¿sí? Entonces vamos a representar acá la impedancia total. Estaríamos hablando de Z, T mayúscula, igual. Aquí vamos a hablar de la impedancia 1, Z, 1, más Z, 2, más Z, 3, y damos enter.
Y tenemos el resultado de la impedancia total. ¿Sí? Aquí de una vez ya tenemos el procedimiento, ¿verdad? Vamos teniendo el procedimiento, tenemos la respuesta. Si usted lo hace con la calculadora, le da igual. No sé si alguno de ustedes lo está trabajando en calculadora o ya nos pasamos para el desarrollo haciendo uso de GeoGebra. Pero sí, pues aquí tenemos la respuesta de lo que sería la impedancia total. En este igual no necesitamos representarlo en el diagrama fasorial, no lo vamos a apagar entonces. Y hoy corresponde determinar lo que sería la corriente total. Vamos a determinar la corriente total, igual I mayúscula, guión bajo, T mayúscula. Entonces vamos a dar igual. Y aquí vamos a hablar de E entre la Z total. Ahora vamos a tener acá Z guión bajo total. Y tenemos el resultado, me lo da en forma rectangular. Para verlo en forma polar, vamos a propiedades. Vamos a ir en álgebra, de una vez. Y polar. Y tenemos que la magnitud es de 10 con un ángulo de 306.87. ¿Sí? Lo que sería la magnitud para la I total. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes. Vamos a ver la parte de la que quería explicar. Quiero ver etiqueta. Y vamos a ver objeto. ¿De qué estaba? O creo que en el vector era. Y que íbamos a visualizar lo que era el valor de la magnitud. No era aquí. Etiqueta. A coordenadas características. Bueno, aquí lo cambié, que tiene que ser polares. Bueno, a ver. No. Vamos así en el vector. Pero sí podemos ver de una vez las. Bueno, yo creo que a la hora de empezar el vector, creo que tiene que ser. No, era pues. Ya le estoy dando paso a ustedes, pero sí. Se puede poner el valor de las magnitudes. Y ya vamos a ver cómo. Vamos a terminar de sacar las magnitudes, pero sí me acuerdo que sí se puede. Si alguien pues se acuerda cómo era eso, pues. Pero sí puedo ver las que serían la expresión esta, puedo ver visualizado lo que es el resultado, lo que se puede ver acá en la gráfica. Ya vamos a ver cómo. Va bien, tenemos la corriente total, ya lo tenemos expresado. Luego me dice que debo de determinar lo que serían la corriente, ¿verdad? Perdón, los voltajes de cada uno de los componentes, ¿verdad? Que tenemos en el circuito. En este caso tenemos lo que es la resistencia, el inductor y el capacitor. Entonces, como utilizando ley de Ohm, pues en un circuito serie la corriente es la misma. Entonces, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, vamos a tener acá V de la R-R mayúscula. Esto va a ser igual a la I total y guión bajo T mayúscula por Z1, ¿verdad? Tenemos Z guión bajo 1 y tendríamos la corriente. Y si usted observa, pues igual me hace la representación que estarían en fase, ¿verdad? ¿Sí? Lo único que aquí está expresado en rectangular, vamos a cambiar estas propiedades, lo vamos en álgebra y lo ponemos en coordenadas polares. Y estaríamos de 30 a la magnitud, el voltaje y el ángulo que estaría en fase. Vamos con el voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina, V, lo bajo L mayúscula, igual
Tendríamos I, bajo total, multiplicado por Z doble. Z2. Ya lo tenemos expresado. Aquí está, estaría el voltaje L. Pues vamos, igual aquí hay que cambiarlo, propiedades, álgebra, números polares. Vamos a ver. Sobre los 3 puntos, propiedades básicos, etiqueta, visible, nombre y valor. Sobre el punto, Diego, sobre los 3 puntos, sería acá entonces. Ahí. Y en propiedades me dijo, tengo básico, colores, tipo avanzado. ¿Básico? En básico, Básico. etiqueta visible ya la tiene seleccionada y ahí en la Aquí, donde dice etiqueta visible. selección Valor. Muy bien. Pues ahí está. Gracias, Pablo. Entonces, eso ya me lo expresa aquí en la magnitud, ¿verdad? Ya tendríamos la magnitud que es 70 y el ángulo lo tendríamos ya expresado también. Gracias, Pablo. Faltaría una magnitud. Vamos acá. Sería voltaje del capacitor. Igual aquí tenemos la corriente de un bajo T multiplicado por Z3. Z3. Igual acá es de cambiarlo y esta pestaña de Zoom. Y nos vamos en álgebra. Vale, entonces tenemos ya la parte de las magnitudes. Solo corresponde hacer la parte de la representación de vectores, ¿verdad? Que tendríamos, vamos a empezar con el voltaje del punto de origen. Al voltaje, vamos a continuar con esta, que esta es la de la, bueno, esto 70 es del inductor. Y tendríamos la del capacitor, tendríamos la de la I total y tendríamos la voltaje de la resistencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos ya resuelto el ejercicio, el procedimiento, aquí está. Captura de esto o el archivo de GeoGebra para visualizar todo el procedimiento que usted ha desarrollado. Basta de tener de constancia. No sé qué les parece con esta forma. O a Patricia, escribiéndolo con calculadora, haciendo las operaciones, ¿sí? O auxiliándose del programa GeoGebra. Usted decide para el examen. Vamos a ver. Esto lo tenemos que llevar a la solución. Y nos vamos al archivo. Vamos a enter. Estaríamos hablando de la solución del ejercicio número 3. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? Pasen el siguiente. Nos comparte el resultado. En este caso sería 100. Ya no hagan la multiplicación. Aquí es 100. Aquí está expresado de una vez con
con la raíz de 2, pero aquí no es de hacer operación, aquí es de dejarlo de 100, en este caso. Y se quita la raíz y se deja nuevamente, se deja de 100. ¿Sí? ¿Por qué se deja de 100? Porque al final es la división que usted está haciendo de todo esto, entonces se elimina la raíz, entonces le queda el valor de 100. Y en este caso sí le presenta el ángulo. Aquí sí tenemos un ángulo de 53.3. Se animan a desarrollar este, jóvenes, y comparten ustedes la evidencia del resultado de esto en GeoGebra. ¿Qué les parece? Aquí dice determinar los valores indicados, la corriente total, la corriente de la resistencia, la corriente L y la corriente del capacitor. Y dice tras el diagrama fasorial, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Muy bien, entonces trabajemos en el que sigue y nos comparte, pues quien lo tenga listo nos comparte el resultado, ¿verdad?, que vamos a tener en este circuito. Cualquier duda, pues aquí vamos a estar pendientes. Hola, jóvenes, ¿cómo vamos? Señoritas, caballeros, ¿tenemos dudas con el ejercicio 4? Ok, Pablo, cuando lo tenga listo, pues nos comparte el resultado. Y los demás, ¿cómo vamos con el ejercicio? Si tienen dudas, pues con gusto les ayudo, jóvenes, con el desarrollo. Faltó explicar un poco, ¿verdad? Pero este es en paralelo, cambia un poco el análisis, ¿verdad? Por ser un circuito paralelo, pero igual se puede plantear las operaciones, lo que sería en GeoGebra, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las operaciones de obtener lo que es la impedancia total en un circuito paralelo. Bueno, Pablo, ya puede compartirnos el desarrollo. Muy bien. Muy bien, tenemos de la impedancia total, lo que les mencionaba de que debemos de aplicar el inverso. Pero ahí faltó otro inverso, o está más arriba, en la impedancia total, Pablo, porque si opera ahorita así, pues estaríamos determinando la admitancia. No sería impedancia, sino que sería admitancia. Porque ahí es la suma de los recíprocos, suma de recíprocos, pues sería admitancia. O no sé si por la fórmula, pues faltaría el 1, ¿verdad? Dividiendo la suma de los recíprocos, Pablo. Correcto. Ahí estamos, sería la impedancia total. Muy bien. Quiero ver lo del voltaje de 100, impedancia, la corriente total, entre la impedancia total y la corriente. Muy bien. Muy bien. Y vemos, ¿verdad? Ahí con el voltaje con respecto a la corriente de cada uno de los dispositivos, en el caso del capacitor y de la bobina, pues ahí observamos el desfase que es de 90 grados, ¿verdad? Esa corriente con respecto al voltaje, ¿verdad? Como estaría un voltaje en paralelo, ¿verdad? Vemos el desfase de 90 grados. Muy bien, excelente. Y la impedancia, bueno, la corriente total,
Déjenme ver, ahí está la corriente total, ahí está el procedimiento. Vayan jóvenes, esto es lo que se puede plantear, ¿verdad? Como una constancia de los ejercicios que se les plantea en el examen, ¿verdad? De presentar lo que sería el archivo en Excel o, perdón, el archivo en Excel, el archivo en el de GeoGebra o también haciéndolo a papel, ¿verdad? Vamos a ver los demás, no sé si coincidimos con los resultados que nos presentó su compañero Pablo. Coincidimos con los resultados. Señoritas, Jaime, no sé si lo está aplicando con GeoGebra o con calculadora, pues al final pues serían las mismas respuestas, ¿verdad? Tendríamos los demás ejercicios, Pablo. A ver, tenemos un par de ejercicios más. Trabaje el 5, Pablo, igual pues, como dije en la clase de Tecno, pues, compartir las evidencias o lo que está desarrollando en su casa, pues, vamos a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Toda esa parte. Entonces, en el ejercicio 5, pues pide determinar, ahí sí pide la admitancia y pide la impedancia, que se grafique, ¿verdad? La admitancia, pues, era lo que tenía en el ejercicio anterior, Pablo, que tenía la suma de los recíprocos. Eso sería la admitancia, y de impedancia total, pues ya sabemos cómo se plantea. Pide que tracemos el diagrama solamente de admitancia, nada más. Pero hay que hacer las demás representaciones bueno, que de hecho pide también determinar el voltaje, la corriente del inductor en el diagrama fasorial. En el caso de la corriente del inductor, se puede plantear también la regla divisora de corriente, ¿verdad? Se puede plantear. En mismo GeoGebra, pues puede plantear ya los datos. Usted puede hacer la fórmula, ¿verdad? Entonces, igual, pues, animo a trabajar el 5. Si tenemos dudas en el 4, pues con gusto ayudamos, jóvenes. Si ya lo tiene, pues tiene ya autorización para compartir, ¿verdad?, los resultados. Trabajemos los ejercicios que aparecen más en la guía, pues si tienen dudas en alguno de ellos, pues igual, pero como vamos a mencionar, con gusto vamos a aclarar algunas dudas que se tengan en el desarrollo de los ejercicios. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio 5, ¿verdad? Para ir planteando la regla divisora de corriente, vamos a escribir todas las impedancias así por individual, ¿verdad? Lo que sería la impedancia de la resistencia, la de la bobina y la del capacitor, ¿verdad? Tenemos 8, 4 y 10, ¿verdad? Vamos a indicar la impedancia 1, va a ser igual a 8, ¿verdad? Más 0i, solo para poner 0i. Esta sería la impedancia, esa no necesitamos representarla, ¿verdad? Solamente tenemos que indicarlas. Y tenemos la otra que sería 4, ¿verdad?, que es de la bobina. Entonces tendríamos impedancia -1 en igual a 4, ¿verdad? 4i. Me borro la anterior, digo que acá. Vamos a escribir nuevamente, este es 8 más 0i. ¿Qué pasa acá? Vamos al vector. Con el vector.
Pues sí, vamos a poner Z-1 igual a 8 más I más 0. Luego tenemos Z2 igual a 4 I. Y luego tenemos Z3 igual a menos 10, ¿verdad? Menos 10i. Esto, como vuelvo a mencionar, no hay que graficarlos porque no necesitamos estos valores. Si necesitamos lo que sería la admitancia, ¿verdad? La admitancia, pues vamos a tener que bajo total va a ser igual. Y aquí sería ya la suma de los recíprocos. Vamos a tener 1 entre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Y eso se refiere a tener lo que sería admitancia, ¿verdad? Entonces damos Enter. Entonces este sí necesitamos, es bien pequeño, bien pequeña lo que sería el resultado, ¿verdad? Sería ir acercando más el diagrama. Y vamos a sacar lo que sería la impedancia total. Aquí vamos a poner Z total. En este caso va a ser igual a 1, ¿verdad? Sobre lo que teníamos de la admitancia, ¿verdad? Aquí tendríamos lo que sería la impedancia total del circuito. Ahora, pues pide también determinar, bueno, el diagrama fasorial. Entonces el diagrama fasorial ya lo tenemos ahí. Pide determinar lo que sería el voltaje total, y me pide determinar la corriente IL, ¿verdad? Entonces, aquí porque mencionaba que iba a determinar lo que sería la corriente haciendo uso de la regla divisora de corriente, aunque pues si determino primero el voltaje, pues después puedo continuar para determinar lo que sería la corriente. Pero vamos a aplicar la regla divisora de corriente, perdón, para determinar lo que sería la IL. Entonces tenemos en GeoGebra, vamos a ver, IL. Regresamos acá, que la corriente L, guión bajo, va a ser igual, por regla divisora de corriente, tenemos acá la R total, vamos a tener arriba, ¿verdad? Que sería Z total, en este caso sería Z total, Z, guión bajo total, entre, perdón, aquí estaríamos, entre, sería acá la impedancia donde vamos a determinar, en este caso es la impedancia L, ¿verdad? Que corresponde a Z2, ¿verdad? Entonces vamos a tener Z-2 por el valor de la corriente. Bueno, la corriente no le hemos, así la corriente ya la tenemos, pero no la he representado. No la he representado, aquí se me va a borrar acá. Vamos a ver si alguien me indica de cuánto es la corriente. 2 amperios 0 grados. ¿Perdón? 2 amperios 0 grados. 12 amperios, pero ahí lleva grados. Entonces, quizá la vamos a escribir mejor la corriente porque vamos a dejar pendiente pero vamos a poner ahí, vamos a expresar la corriente, en este caso sería corriente total, estaríamos hablando que va a ser igual a 12 amperios, me indica.
2 amperios con cuántos grados me dijo? Pero, 0. sí, cero. Va, ahí tenemos 0 grados para expresar la corriente total. Y hoy sí aquí le vamos a poner multiplicado por I total. Hoy sí. Damos enter. Entonces aquí ya tendríamos la corriente IL, ¿verdad? Aplicando la regla divisora de corriente, ¿verdad? Recordemos que esta es la fórmula general. Cuando son 2, pues recordemos que colocamos el IL o la corriente, ¿verdad? Y 1, por ejemplo, I1 entre la resistencia que está en paralelo, que en este caso sería la R2, entre la suma de las dos resistencias, cuando tenemos 2 resistores en paralelo, ¿verdad? Pero cuando son más de 2, pues esta es la fórmula general, que sería la R total entre la RX, donde vamos a determinar la corriente, multiplicado por la corriente total. Entonces esto sería para la fórmula de la regla divisora de voltaje. Perdón, regla divisora de corriente. Y para expresarlo en forma polar, tenemos acá, debemos de cambiar. Y ya lo tenemos expresado en forma polar, ¿verdad? Que sería la magnitud, sería 15.36 amperios con un ángulo de 320.19. Entonces estaríamos hablando de la corriente L, ¿verdad? También me pide lo que es el voltaje del circuito, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos, vamos a determinar E va a ser igual, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a tener I total, I-y total, multiplicado, ¿verdad? Multiplicado por la impedancia total, ¿verdad? Que en este caso sería Z total, bajo, acá. Y estaríamos hablando ya del voltaje total. Entonces, solo faltaría cambiar acá la forma. Permítanme, quiero ver esta pestaña de Zoom siempre. A ver, propiedades. Vamos a álgebra. Y forma polar. Y tenemos, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de un voltaje de 61.46 con un ángulo de 50, ¿verdad? Lo que se refiere a E. ¿Sí? Entonces tendríamos, vamos a cerrar acá, tendríamos este diagrama. Solo el de la admitancia, pues bien pequeña la admitancia, es bien, no se puede, sí se puede graficar, pero tenemos que acercar todo, ¿verdad? Para poder ver lo que sería la admitancia, ¿verdad? Entonces la podemos obviar, ¿verdad? Para ver el diagrama fasorial de todas las demás magnitudes. Vamos a desactivar acá lo que sería la admitancia para poder ver el diagrama completo, ¿verdad? Con las demás magnitudes, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de la corriente total. Estaríamos hablando de la corriente L. Y estaríamos hablando de la impedancia total y el voltaje de la impedancia. Perdón, el voltaje del circuito, ¿verdad? Entonces tendríamos acá la respuesta del diagrama ya fasorial, ¿verdad? De todas las magnitudes que me está pidiendo. Solo la que no vamos a tener acá por cuestiones de resultado, que es bien pequeño con respecto a la admitancia, ¿verdad? Pero vimos que se me expresa lo que sería la admitancia. Si lo volvemos a activar, esta sería la admitancia. Bueno, activar la flecha porque tengo activados los vectores. Pero la admitancia, vamos a ver, estaríamos hablando acá bien pequeña, ¿verdad? Aquí si lo acercamos. Sí estaríamos viéndolo acá, pero estaría más pequeña. Vamos a ver para respetar lo que se está solicitando. Aquí tendríamos lo que sería la admitancia, pero tendríamos que acercar un poco más para visualizar lo que es la representación en el diagrama fasorial. Entonces, pero si nos alejamos, las magnitudes que nos interesan más sería con respecto a la IL,
con respecto a la corriente total y la impedancia total también, y la del voltaje, ¿verdad? Que tenemos. Bien. Entonces, este sería el ejercicio 5, ¿verdad? Ejercicio 5. Les animo a trabajar ya el 6. Son 3 circuitos, ¿verdad? Se puede representar las gráficas de un solo diagrama y nombrando lo que sería para el circuito A, circuito B, circuito C, ahí colocando unas etiquetas para el desarrollo. Y tendríamos el circuito 7, ¿verdad? Otro circuito paralelo. En este caso pide determinar lo que sería el valor de la fuente, ¿verdad? De voltaje. Ya ejemplo que hemos desarrollado anteriormente, casi similar teníamos acá, el 5, ¿verdad? El 5, aquí solamente tenemos 2 impedancias, que sería la de la resistencia y la del inductor. Practicamos en estos jóvenes y también practicamos en este último, ¿verdad? Y con esto ya estaríamos listos para la evaluación de este periodo con respecto al análisis de circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Sí. No sé si tenemos dudas, comentarios, sugerencias también, jóvenes. De una forma más práctica para la evaluación, ya se dio cuenta usted que busco la forma más práctica que ustedes puedan solventar los ejercicios. Entonces, este sería para práctica profesional, pues haciendo uso de GeoGebra, ya que se puede trabajar de las 2 modalidades, si decide descargar GeoGebra o lo decide trabajar en línea, ¿verdad? Lo único en línea, pues hago la aclaración de que yo no logré determinar el cambio de escala, ¿verdad? Pero como esa parte no lo vamos a solicitar en la evaluación, la parte de graficar la senoide de un circuito que tengamos acá, en el circuito X, eso no lo vamos a evaluar, solamente determinar lo que sería el diagrama fasorial, ¿sí? Entonces, como vuelvo a insistir, el programa, pues, sería, ¿verdad? Sería prácticamente de poner una constancia del desarrollo de los circuitos, pues sería el archivo de GeoGebra, ¿verdad? Para ver el desarrollo que usted ha hecho en cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a mencionar, puede aparecer un circuito paralelo y hace usted el diagrama fasorial. O puede aparecer un circuito serie y usted hace el diagrama fasorial. Y en sí, ¿verdad? Sí espero un circuito mixto, ¿verdad? Se puede desarrollar, ya vimos acá por separado, pero todo ese proceso se puede hacer combinacional todo, ¿verdad? Haciendo uso de las etiquetas de cada uno de estos. Hay otra cosa acá que esto se los ordena, se me olvidó explicar también aquí la herramienta esto, que le ordena los datos acá, pero no recuerdo dónde. Quiero ver era donde se ordenaba. Y objetos visibles, pero sí lo ordena cada uno de estos pasos que hemos desarrollado. A ver, implementamos propiedades, está acá. Esto le hace un como tipo orden acá de esto. Está objeto visible, no está rastro, no nombrar, borrar. ¿Dónde estaba esta herramienta? De ordenar todo. No sé si me ayudan también ustedes, jóvenes, pero sí le ordena dónde están los números, cada uno de los números complejos, polares, se los ordena. Pero no recuerdo dónde está esa herramienta. A ver. Acá. Le ordena todos los procedimientos que hemos desarrollado para que la revisión pues sea un poco más práctica para mí, ¿verdad? No recuerdo dónde estaba. Mover esto un poco.
pero sí había una opción de que le ordenaba todo eso, se clasificaba donde estaban los valores de rectangulares, como mencionar, polares también se lo ordenaba, pero no sé dónde está. Aquí está. Es de activar acá. Esta sería la parte, ordenar. De hecho estaba ordenado, ordenar de construcción. Pues ya está ordenado. Teníamos aquí donde lo ordena cabal, donde están las impedancias, donde cuando usted escriba la impedancia, pues ya va a estar ordenado. Sí, entonces esto ya estaría aquí en esta parte, aquí es donde se ordenan, ¿verdad? Tipo de objeto, vamos a ver dependencia. También este puede ser objetos libres, objetos de dependientes. Vamos a ver el otro orden, tipo de objeto, también. Número, aquí está, esta otra, sería tipo de objeto. Aquí ya lo ordena de números complejos, lo ordena acá, donde estaría la parte de admitancia, impedancia, de la impedancia ya individuales, y que sería impedancia total, impedancias individuales, los puntos, también ya lo ordena acá, los vectores, entonces aquí estaría también, otra forma de ordenarlo, entonces estaría en esta parte. Esto igual yo lo puedo hacer cuando usted me comparte el archivo, que me voy en la parte de ordenar para ir revisando paso por paso cada uno de los procedimientos que usted está desarrollando en los ejercicios. Entonces, jóvenes, no sé si tenemos dudas, algún comentario. Si no, pues nos quedamos acá y nos vemos después de almuerzo. No sé si tenemos dudas, señoritas, caballero. Si no, pues nos quedamos acá y buen provecho.